Porque la palabra de Dios transforma nuestros corazones. Señor, es estar embebido de ti. Porque la palabra de Dios ilumina nuestras mentes. Es nuestra misión, lucha contra corriente. El mundo Conocer la palabra de Dios es conocer a Cristo. se liga a las calles predicando el evangelio de Dios. Con la Biblia en la mano. Con la Biblia en la mano. Mensaje de amor. Salir a las calles predicando. Escucha la palabra de Dios. Predicando el evangelio de Dios. Comenzamos. Cristo misionero, llevamos un mensaje de amor. Que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, que la iglesia salga a la calle. Los jóvenes tienen que salir a luchar por los valores. Quiero lío en la diócesis. Sean todos ustedes bienvenidos a su canal de Laico a Laico y Spash TV. Pues estamos aquí nuevamente reflexionando un poquito la palabra de Dios con estas lecciones. Es historia de la salvación y ya casi estamos terminando. Esperemos que les guste y que estén al pendiente de nuestro programa y compartan. Recuerden ustedes que pues se les pide por ahí de favor que tengan su Biblia a la mano, su cuaderno, su lápiz para anotar algunas citas bíblicas que vamos aquí meditando. Igualmente hoy en esta ocasión nos acompaña el señor Manuel, saludos desde este medio de comunicación. Y su servidor Sabino Mejía. Entonces vamos a empezar con un salmo en esta lección que se llama El pueblo de Dios. Vamos a revisar un poquito el Salmo 111 para más o menos ya irnos ubicando, ¿verdad? Cómo Dios quiere que el pueblo pues se manifieste, trabaje y avance en este caminar que nos toca vivir a todos, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar el Salmo 111 y ustedes tómenlo como una buena oración, igual que nosotros, ¿sí? Porque es muy importante entender que los salmos son oraciones hermosísimas que nos hacen un contacto muy grande con nuestro Señor. Adelante, hermano. Alabaré al Señor de todo corazón, en la reunión de los hombres honrados, en la comunidad entera. Las obras del Señor son grandes, y quienes las aman, las estudian. Su obra es bella y esplendorosa, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho inolvidables sus maravillas. El Señor es tierno y compasivo, da alimentos a los que lo honran, se acuerda siempre de su alianza. Mostró a su pueblo el poder de sus obras, dándole lo que era posesión de los paganos. Lo que Él hace es justo y verdadero. Se pueden confiar en sus mandamientos, pues son firmes hasta la eternidad y están hechos con verdad y rectitud. Dio libertad a su pueblo y afirmó su alianza para siempre. Dios es santo y terrible. La mayor sabiduría consiste en honrar al Señor. Los que lo honran tienen buen juicio. Dios será siempre alabado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Recuerden ustedes que siempre cuando leemos un salmo, o lo estamos meditando, se dice gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando nosotros leemos un texto bíblico, un evangelio, pues decimos palabra de Dios, ¿verdad? Muy bien. Pues, ¿qué nos comenta aquí, verdad? Nos está diciendo, ¿verdad?, que conforme a las instrucciones de Jesús, los apóstoles no se apartaron de Jerusalén, sino que se mantenían en una parte viva. Y este salmo nos habla
de la gran misericordia para los hijos de Dios. Entonces, podemos retomar muy bien, ¿verdad?, como ese gran Dios misericordioso, pero también justo. No esperemos nada más que pura misericordia, pura tranquilidad, ¿no? Sino también justo. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que nos conoce perfectamente. Entonces, en este salmo, sí, muy centrado, ¿verdad?, en ese Señor que es el Dios de los amores. Pero vamos a leer un texto bíblico para centrarnos un poco más cómo esa misericordia de Dios, cómo ese amor del Padre, pues llega a todos nosotros como pueblo que somos, ¿sí? Y nos lo dice en el siguiente texto bíblico. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles del 1 al 14 para que lo anoten por ahí, ¿sale? Todos ellos se reunían siempre para orar con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Palabra de Dios. Bien, que es lo que estábamos comentando, ¿verdad? Como nuestro Señor, ¿verdad?, le está dando una invitación a que no nos desparramemos, que no nos separemos, ¿sí?, sino una sola iglesia que es la iglesia de Cristo. Espérense ahí, porque ahí viene el Espíritu Santo. Pero tenemos una gran enseñanza, por ejemplo, del evangelista San Lucas, ¿verdad? Como comentario, ¿verdad?, como haciendo un poco de reflexión a este texto, ¿sí? El evangelista San Lucas era un nacido y persistente conocedor de nuestra Madre Santísima, ¿sí? Entonces de ahí sacó, como en muchas pláticas, por decirlo así, todo lo que nos escribe en este evangelio. Y nos dice ahí, ¿verdad?, que también es el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, y señala que además los apóstoles había alrededor de 120 personas. No nada más estaban los apóstoles, había alrededor de 120 personas. Pero hay una cosa muy importante. ¿Qué estaban haciendo? Oración. A ver, don Manuel. Dice, la oración es indispensable para la recepción del Espíritu Santo. Cuando les dice no se aparten de allí, es porque precisamente les iba a mandar el Espíritu Santo, ¿verdad? En otros textos nos lo confirma. Cuando dice nos va a mandar ¿cómo dice? Un protector. Ajá. El Paráclito, sí. ¿Que es protector? Que es protector. Y que nos recuerda las cosas. Sí. Entonces por eso dice, la oración es indispensable para la recepción del Espíritu Santo. Y ahí dice que todos ellos perseveraban en la oración, o sea que estaban haciendo lo que Jesús había mandado, ¿verdad? Esta actitud de los apóstoles muestra a todos los seguidores de Cristo que si queremos cumplir con la misión encomendada, tenemos que recibir el Espíritu Santo. Por ello tenemos que disponernos mediante una oración profunda y deseosa de este don máximo. Cada vez que empezamos algún tema de estos, ¿verdad?, tenemos que encomendarnos a Dios. Y así Él, a través de su santa palabra, nos ilumina nuestra mente, ¿verdad?, y a través del Espíritu Santo podemos entender lo que Él nos quiere decir en lo que estamos leyendo, ¿verdad?, y meditando. Sí, gracias. Sí, definitivamente nos viene a contrastar lo que hemos comentado en otros capítulos que hemos visto, como esa oración es un diálogo íntimo, personal con Dios, ¿sí? Íntimo y personal con Dios. Entonces, la gracia del Espíritu Santo por medio de la oración llega a todos los apóstoles, más todas las personas que estaban ahí reunidas, ¿sí? Y va creciendo ese pueblo de Dios. Y nosotros como pueblo de Dios necesitamos de la oración, alimentarnos de la oración. ¿Qué pasa si no nos alimentamos de la oración? Pues nos vamos enfriando, vamos decayendo, vamos cayendo, ¿sí? ¿Por qué?
porque el mundo nos va ganando. Entonces, la oración es la parte fundamental que inicia este pueblo de Dios en aquellos principios, en el principio de aquellos tiempos, ¿verdad? Cuando viene nuestro Señor, cuando le llega el Espíritu Santo a los apóstoles y a todos los que estaban ahí, pero también a nosotros, como pueblo nuevo ahorita, ¿verdad? Que estamos, pues ya pasaron muchísimas generaciones, pero nosotros tenemos que entender que la oración no se deja. Oye, pero es que no sucede nada, yo oro, yo le pido a Dios y rezo el rosario y el Ave María y voy a misa, y bueno, y novenas y no sucede nada. Es que tu oración es pobre, es muy pobre. Entonces necesitamos hacer una oración de conciencia y sobre todo acompañados de María, porque María estaba ahí presente cuando les da el Espíritu Santo. Vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos. Bien, ya estamos nuevamente con ustedes. Entonces estamos hablando y comentando, ¿verdad?, de ese gran acontecimiento que llega a todos los que estaban ahí en el cenáculo, ¿verdad? Ya dijimos que no nomás los apóstoles, sino que había muchísimas más personas. Pero ¿quién estaba ahí? Nuestra Madre Santísima, María. A ver, ¿no? Sí, dice aquí, en compañía de María, la Madre de Jesús. La presencia de María en medio de la comunidad apostólica es determinante para el Pentecostés. Ella indisolublemente ligada a Cristo el Señor por ser su madre. Une a todos los creyentes su confianza absoluta en el resucitado. Su paciencia y esperanza comunica a los discípulos fortaleza en la oración. Ella es el espejo que atrae los rayos del sol para hacer posible el incendio del Espíritu Santo. Las cualidades de María, como la dulzura y la humildad, la hacen particularmente fuerte a la tentación del tedio y del desánimo. Por ello, todo aquel que se acoge a María encuentra el modo de permanecer vivo en el Espíritu Santo. Fíjense qué hermosas palabras, ¿verdad? Todo aquel que se acoge a nuestra Madre Santísima permanece vivo en el Espíritu Santo. Debemos nosotros de recordar que como pueblo de Dios que somos, ¿sí?, nuestra Madre Santísima es corredentora del Hijo. Es decir, es partícipe primordial, esencial, por ese sí que le dice a Dios, ¿sí? Por eso recordemos nosotros un poquito de lo que le manda decir Dios omnipotente, Dios creador. Dios te salve María, llena eres de gracia, ¿sí? Llena eres de gracia. ¿Quién lo dijo? No lo dijo Jesús, lo dijo Dios creador. Entonces, estando en ese cenáculo, donde están todos los apóstoles, donde están en oración y con nuestra Madre Santísima, María juega un papel importantísimo, porque ella fue el vaso sagrado donde habitó
nuestro Señor, por obra y gracia de Dios. Entonces, María es importantísima, ¿no? Y nosotros, como aquellos que estaban en ese momento orando con ella, pues nos pide que también nosotros oremos. ¿Para qué? Para alcanzar las gracias, Sí. para alcanzar la fuerza. Pero fíjense nada más, como no nomás los apóstoles, sino que había más personas, más o menos se cuenta que unos 120 personas más, o sea, y cuántos miles y miles y miles a través de los años estamos al pendiente de esa oración con María. No por nada el Papa Juan Pablo II consagró todo su ministerio y su apostolado de peregrinación a la Virgen de Guadalupe. Entonces, mexicano, ¿qué estás esperando para decirle, Madre Santísima, ayúdame en mi oración y enséñame? ¿Por qué? Porque eres partícipe de la salvación. ¿Qué estamos haciendo actualmente, don Manuel? Ándele, ahorita como está diciendo, Dios mismo habló a México a través de nuestra Madre Santísima, ¿verdad? Entonces, pero está difícil porque dice las cualidades de María, que eran la dulzura y la humildad. Eso viene siendo fruto de la oración, que a veces poco la realizamos, ¿verdad? Entonces, es difícil, pero hay que invitar a María para así vivir, pues ahora sí que en el nuevo pueblo de Dios, porque esta era la iglesia naciente. Pero como decías hace rato, así debemos ser nosotros, ese es nuestro ejemplo, el cual debemos tomar para nosotros vivir nuestra vida cristiana, que es a través de la oración y invitando a María, ¿verdad? Claro, por eso María es modelo de oración. Modelo de oración. Y modelo para todas las mujeres y para todos los hombres, no nomás para las mujeres, para todos los hombres. Sí. Y siempre ese don tan grande y maravilloso que es la humildad, debemos de pedírselo a Dios, porque a veces nos gana la soberbia, nos gana el orgullo, nos gana la vanidad, tantas cosas que nos ganan en el mundo. Entonces necesitamos de la gracia y de la humildad, pero hay que pedirla para tenerla. ¿Y dónde la vas a pedir? Pues por medio de la oración, por medio del sacrificio, por medio del ayuno, por medio de la abstinencia, tantas cosas, herramientas que tenemos, pero que a veces no hacemos caso. Entonces lo dejamos como algo pasajero, pero nuestra Madre Santísima es garantía de la posesión del Espíritu Santo, garantía de posesión del Espíritu Santo, ¿sí? Por eso la iglesia va caminando a pesar de tanto tiempo, de tantos años, porque no estamos solos. Cristo nos acompaña, pero también nuestra Madre Santísima. Fíjense qué hermoso, ¿verdad? He ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. O sea, sí tenemos mamá, ¿verdad? Así Y a es. papá Dios. Tenemos mamá. Entonces, si tú le dices papá Dios, no pasa nada. Si le dices padre, no pasa nada. Él te escucha. Si le dices mamita María, mamá María, como tú quieras, pero con ese corazón contrito, con ese corazón amable, con ese corazón sincero de decirle, madre mía, aconséjame y ayúdame en mi caminar, porque estoy fallando, porque soy débil, porque hay veces que no puedo o no entiendo. Entonces, ese es el pueblo de Dios que se acoge a María, que se acoge a nuestro Señor, ¿sí? Por eso es importante reconocer, como pueblos que somos, la gran magnitud que tiene nuestra Madre Santísima. Muy bien, vamos a leer otro texto bíblico, ¿sí? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 1 al 4. Es muy breve para irlo analizando. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban, y se les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron
y sobre cada uno de ellos se asentó una, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que hablaran, hacía que hablaran. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, ahí vemos entonces cómo el Espíritu Santo irrumpe, ¿verdad? Dice que un ruido estruendoso. Se ve cuando caen los rayos o las centellas, ¡paz, paz! Así bien fuertísimo, ¿verdad? Sí. Así, mero. No quedito, así, no. Con Recio, desánimo, con ganas, ganas. con ganas. ¿Por qué? Porque es la fuerza de Dios. Vámonos, ¿verdad? Y todos quedaron llenos del Llenos Espíritu del Santo. Espíritu Santo. El ruido, el viento, las lenguas de fuego expresan el soplo de Dios, que comunica vida a aquella comunidad reunida para hacerla una iglesia dinámica. Lo que usted decía, con fuerza, ¿verdad? No las lentitudes y con unas ganas como andamos nosotros a veces, ¿verdad? Exactamente. Entonces, como a veces andamos, como a veces andamos. sin muchas ganas, ¿verdad? Ándale, sin muchas Vamos a un ganas. pequeño corte y enseguida seguimos meditando este texto. Bien, vamos a continuar entonces con esta reflexión que estamos haciendo, ¿verdad? Decíamos que era un ruido estruendoso, ¿verdad? Y de ánimo, ¿verdad? Porque se recibe la fuerza del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Su presencia empuja al hombre a anunciar a todo mundo las maravillas de Dios. Sin él, la iglesia solo sería un grupo social y el evangelio una teoría. Fíjese nomás. Es el alma de la iglesia, es el que nos impulsa, ¿verdad? Ahora sí que primero entender nosotros y de esa manera comunicar a otros, pero dice aquí con ganas, decíamos hace rato, con gozo, ¿verdad? Compartir lo que uno, el conocimiento que uno tiene del amor de Dios. Y sí es un gozo, ¿verdad? Pero decíamos, hombre, hace falta la oración, como decíamos hace rato, la Virgen María, cómo nos echa la mano con esa humildad y esa sencillez. Dice en la Sagrada Escritura que ella todo guardaba en su corazón. Ojalá fuéramos como ella, ¿verdad? Que guardáramos todas esas cosas bonitas que se sienten del amor de Dios, ¿verdad? Cuánto nos ama y nosotros, cómo somos de flojos, ¿verdad? A veces. Los elementos que rodean este acontecimiento revelan al Espíritu de Dios como la fuerza capaz de generar el movimiento necesario para la extensión del reino de Dios. Así es. Así Entonces, ¿qué está pasando? Si el Espíritu Santo nos da esa fuerza o ese impulso, ¿dónde lo estamos poniendo? Para todos los bautizados, Sí. para todos los que somos bautizados, que somos el pueblo de Dios, que es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Pues todos los bautizados. Pero pues no hacemos caso.
nos da flojera, nos da pereza, ¿verdad? A pesar de que sabemos que tenemos ese compromiso de mandar el mensaje, no lo hacemos. Nos gana la pereza. ¿Por qué? Porque no invocamos ni a Jesús, ni a María, ni al Espíritu Santo. Por eso estamos así como estamos. Y luego nos preguntamos cómo estamos viviendo estos tiempos como pueblo de Dios. Estamos viendo un gran desorden. Así es. Un gran desorden. ¿Qué más puede añadir? Pues sí, porque si no hacemos oración, si no entendemos, dice aquí para extender el reino de Dios. ¿Y qué será el reino de Dios? Pues es cuando el amor de Dios que entendemos a través de su santa palabra se anida aquí en el corazón de uno, ¿verdad? Y ese sentimiento obliga a uno, ¿verdad?, a expresárselo a otras personas que a veces reniegan o no entienden o no quieren hablar de, pues ahora sí que de las cosas de Dios. Y es una obligación, como usted decía, de todo el pueblo de Dios, todos los bautizados, vivir en el reino de Dios, que reine en nuestro corazón, ¿verdad? Así las cosas serían diferentes en esta sociedad llena de odios, de maldades y todas las cosas, ¿verdad? Qué diferente sería que nuestro corazón fuera diferente, ¿verdad? Claro, por eso dice en el versículo primero, reunidos en un mismo lugar. ¿Quiénes estaban reunidos en un mismo lugar como pueblo? Los apóstoles y más de 120 personas con nuestra Madre Santísima. Esto también invoca a una unión de sentimientos y de voluntades que pone en evidencia que Pentecostés es un hecho esencialmente comunitario, ¿sí? Pero el que la iglesia naciente se pone al servicio de una misión universal. Por eso la tarea que Cristo confía no es para individuos aislados, sino en una comunidad llena del Espíritu Santo. Una comunidad llena del Espíritu Santo. Por eso, entonces, la iglesia empieza a nacer, a caminar, más bien dicho, a caminar, ¿verdad? Porque nace en el costado de Cristo, con su sangre y su agua que nació del costado. Pero empieza a caminar en Pentecostés. ¿Ya? Entonces, debemos de tener en cuenta que ese caminar es el caminar que hemos vivido todos nosotros, los bautizados, las nuevas generaciones, ¿sí? Pero no estamos solos, está el Espíritu Santo que nos acompaña y nuestro Señor Eucaristía. Pero ¿qué pasa? Lo de siempre, la pereza, la flojera, la desidia y muchas cosas más, ¿verdad? Que nos gana en este mundo, ¿no? Sí. Pero realmente nosotros es un compromiso que debemos de tener como bautizados, el llevar el mensaje y anunciarlo. Bien, vamos a otro texto bíblico de Hechos 2, del 5 al 13, para que la anoten. Hechos de los Apóstoles 2, del 5 al 13. Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos que habían venido de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabía qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y su asombro que decían: ¿acaso son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cercanas a Cirene. Hay también gente de Roma que vive aquí. Unos son judíos de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo. También los hay venidos de Creta y de Arabia, y los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y sin saber qué pensar, y se preguntaban: ¿qué significa todo esto? Pero algunos, burlándose, decían: es que están borrachos.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué hermoso texto, ¿verdad? Donde nos hace una gran reflexión, que la salvación es para todos los pueblos. Por eso nos dice el texto bíblico. Es que venían de una parte, de otra y de otra y de otra. Sí, pero que Dios quiere que todos, sí, nos salvemos. Entonces, ahí está la invitación. ¿Cómo el Espíritu Santo provoca que todos entendieran el mensaje? Pues ahorita aunque haya muchos idiomas, ¿verdad? Que ruso, que alemán, que español, que yugoslavio, italiano, portugués, tantos que hay. No importa el idioma, importa el mensaje. Y el mensaje es para todos. Así que no nos hagamos de que, es que no entiendo alemán, no entiendo inglés. Amigo, pero si también te lo están diciendo en español, si es que hablas castellano, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí vemos nosotros ese gran pueblo de Dios, que donde todos alcanzamos esa gran misericordia y ese gran ánimo para poder anunciar y entender sobre todo, primeramente, el mensaje divino, el mensaje de Dios que nos ama. Entonces, cuando nosotros decimos, Cristo te ama, es para que el Espíritu Santo crezca, revolucione y te diga, ciertamente Él me ama, y se comunica conmigo por medio de la Sagrada Escritura, por medio de los cursos bíblicos, por medio de todo aquello que me lleve a pensar, a razonar, ¿sí?, los valores evangélicos, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho en cuenta, sin despegarnos de nuestra Madre Santísima, sin despegarnos de ella. Entonces, a pesar de que seamos diferentes, colores, razas, religiones, bueno, más bien formas de pensar, pero el mensaje ahí está, porque Jesús lo dice muy claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida, y no hay otro donde se encuentre Él, la salvación, porque las sectas no hacen comunidad y Cristo solamente fundó una iglesia. Entonces el católico cristiano bautizado es parte de una comunidad, ¿sí? Entonces quien se sale o no quiere o no le gusta o lo quiere hacer a su modo, pues desafortunadamente pues no tiene el Espíritu Santo, no tiene el protector, no tiene ningún lugar de salvación, porque la verdad solamente está en Cristo. Bueno, vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos. Muy bien, pues vamos a seguir reflexionando sobre este gran tema que es el pueblo de Dios. ¿Quiénes somos el pueblo de Dios? Como lo hemos estado comentando. Vamos a leer otro texto bíblico para que lo tengan por ahí anotado. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 5 al 13. Del 13 al 41. No, del 5 al 13. Sí, ya lo leímos, ¿no? No es
13 al 41, perdón. Capítulo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 13 al, perdón, del 14, porque él dice al 41. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 apóstoles y con voz fuerte dijo: Judíos y todos los que viven en Jerusalén, sepan ustedes esto y oiga bien lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como ustedes creen, ya que apenas son las 9 de la mañana. Al contrario, aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Joel cuando dijo: sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos, los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. También sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y comunicarán mensajes proféticos. En el cielo mostraré grandes maravillas y sangre, fuego y nubes de humo en la tierra. El sol se volverá oscuridad y la luna como sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y glorioso. Pero todos los que invocan el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Escuchen pues, israelitas, lo que voy a decir. Como ustedes saben muy bien, Dios demostró ante ustedes la autoridad de Jesús de Nazaret, haciendo por medio de él grandes maravillas, milagros y señales. Y a ese hombre que conforme a los planes y propósitos de Dios fue entregado, ustedes lo mataron, crucificándolo por medio de hombres malvados. Pero Dios lo resucitó, liberándolo de los dolores de la muerte, porque la muerte no podía tenerlo dominado. El rey David, refiriéndose a Jesús, dijo: yo veía siempre al Señor delante de mí, con él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso se alegra mi corazón, y mi lengua canta llena de gozo. Todo mi ser vivirá confiadamente, porque no me dejarás en el sepulcro, ni permitirás que se descomponga el cuerpo de tu santo siervo. Me mostraste el camino de la vida, y me llenarás de alegría con tu presencia. Hermanos, permítanme decirles con franqueza que el patriarca David murió y fue enterrado, y que en su sepulcro está todavía entre nosotros. Pero David era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que pondría por rey a uno de sus descendientes. Así que, viendo anticipadamente la resurrección del Mesías, David habló de ella y dijo que el Mesías no se quedaría en el sepulcro, ni su cuerpo se descompondría. Pues bien, Dios ha resucitado a ese mismo Jesús, y de ello todos nosotros somos testigos. Después de haber sido enaltecido y colocado por Dios a su derecha, y de haber recibido del Padre el Espíritu Santo que nos había prometido, Él a su vez lo derramó sobre nosotros, eso lo que ustedes han visto y oído. Porque no fue David quien subió al cielo, pues él mismo dijo: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Sepa todo el pueblo de Israel con toda seguridad que a este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando los allí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les contestó: vuélvanse a Dios y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados, y así Él les dará el Espíritu Santo, porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos, y también para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiere llamar. Con estas y otras palabras, Pedro les habló y les aconsejó diciéndoles: apártense de esta gente perversa. Así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados, y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Muy bien. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Y qué hermosas lecturas pues tenemos, porque realmente con el miedo, con el temor, ¿verdad? Como estaba San Pedro por ahí todavía, ¿verdad? Que había negado a nuestro Señor. Debemos de entender que es el Espíritu Santo el que hace la obra, ¿sí? Realmente el Espíritu Santo en Pedro, que ya había recibido el Espíritu Santo en el cenáculo, sale a hablar junto con los demás apóstoles. Todos recibieron el Espíritu Santo y salen a hablar con valentía y con palabras claras, con palabras sencillas, y dando en este caso San Pedro pues una explicación de lo que era nuestro Señor Jesús. Pero estaba iluminado por el Espíritu Santo, estaba en gracia de Dios. Por eso es tan importante, hacer un pequeño comentario de la importancia del sacramento de la confirmación, donde se nos dan los dones del Espíritu Santo. Porque con el bautismo sabemos que recibimos el Espíritu Santo y que somos hijos de Dios y herederos de un reino. Pero la fuerza del Espíritu Santo viene en ese gran sacramento de la confirmación, o también se le llama sacramento del Espíritu Santo. Claro, entonces ahí San Pedro tiene esa potestad del Espíritu Santo, donde no lo deja solo y habla al pueblo, y sin embargo tanto llegan sus palabras, tanto llega su explicación por la fuerza del Espíritu Santo y él al frente hablando, que se convierten en más de 3,000 personas. Y nosotros que oímos o meditamos la palabra, a veces no nos queremos ni convertir. A veces somos católicos de cada 8 días a misa, o de cada mes, o de cada 2 meses, o de una vez al año. ¿Dónde agarras la fuerza del Espíritu Santo? Tienes el Espíritu Santo dentro de ti, dentro de mí, cada uno de nosotros. Pero hay que avivarlo con la misa, con la Eucaristía. Hay que avivarlo con la fe, con la oración. ¿Cuánto trabajo tenemos y cuán perezosos somos? Esa es la verdad. Y entonces, por eso vemos cómo está nuestra sociedad, cómo está. Porque queremos que la madrecita, el padrecito lo haga. El que anda ahí en el templo de metiche, que lo haga. Y los demás, ceros. Por eso tenemos esta sociedad como está. Por eso tenemos estos gobiernos como están. ¿Por qué? Porque no sabemos arrimarnos a Dios, ni dar el mensaje al prójimo, o sea, los más cortos, ¿sí? En nuestra ciudad, en nuestra colonia, porque nos da pereza. Y entonces el Espíritu Santo dice, bueno, pues no quieres trabajar, no quieres hacer nada, quieres puro celular, quieres pura música, quieres puro baile, quieres pura comidas, pero no quieres hacer nada por la salvación de los demás, ni por ti mismo ni por los demás. Por eso estamos como estamos, porque no queremos entender que somos el pueblo de Dios, un pueblo bautizado con los sacramentos que nos dan la fuerza para salir adelante. Bueno, muy bien. Entonces, pues los esperamos en nuestro siguiente programa y agradecerles mucho que nos hayan acompañado en estos momentos, y pues estamos al pendiente de los siguientes programas que vamos a hacer. Bueno, muy agradecido aquí con el señor don Manuel, con nuestro director Jorge Gasca, el servidor Sabino Mejía, y saludos a todos y nos vemos en el siguiente programa. A Carmelita en Estados Unidos también le mandamos un gran saludo y un gran abrazo. Dale, comadre.